Aquel discurso del 1 de mayo de 1974 envuelve mucho más que aquella frase. Estaban los montoneros gritándole de todo a su mujer desde la Plaza de Mayo. Le cantan a Perón por enésima vez. Y no solo Perón, todos pensábamos que eran no unos imberbes, unos imbéciles. Reivindicar la guerrilla en la democracia es demencia, no revolución. Creo que Perón se ofusca, pierde el control. Esto no le hubiera ocurrido si hubiera sido un hombre íntegro y sano físicamente unos años antes. Había ya una situación de diferenciación entre distintos sectores de la realidad política argentina y obviamente el peronismo. Ellos creían, y lo decían hasta el cansancio, que la democracia no era la vía para la revolución que ellos planteaban. Pero también había un elemento de fondo que era lo que luego pasó, que no había que romper ese frente que significaba la relación de la juventud con Perón y un momento muy especial de la Argentina. Es gravísimo que el líder se ofusque. Es gravísimo que pierda el control, que pierda la chaveta. Esto es un desastre. Fue un desastre. Se había roto ese vínculo profundo entre una parte del peronismo con su propio líder, que era el Perón. Aquellos estúpidos que gritaban, según el general Perón, eran los montoneros. Montoneros fue una organización guerrillera que desarrolló la lucha armada en los violentos años 70. Mediante la violencia querían forzar la vuelta al poder de Perón e instaurar en la Argentina un sistema político de izquierda. Lo consideraban la evolución natural del peronismo. El país los conoció el 1 de junio de 1970. Ese día, Montoneros se atribuyó el secuestro y asesinato del general Pedro Eugenio Aramburu, uno de los impulsores de la Revolución Libertadora que había derrocado a Perón en 1955. Desde el exilio, el general alentaba a los montoneros y sobre todo la lucha armada. La relación entre Montoneros y Perón pasó por distintas etapas. Una primera etapa donde no nos conocíamos prácticamente y a partir de algunos hechos, básicamente el tema Aramburu y demás, hay un intercambio primero de cartas con Perón, donde Perón en general avala los hechos que se van produciendo y a partir de allí hay una serie de viajes de compañeros de la conducción para hablar con Perón. Perón era el que tiraba las grandes líneas de una ética, de una manera de comportarse, de una manera de ser útil, de una manera de servir, de una manera de trabajar. Perón no era un jefe político, era un doctrinario, era un conductor que iba más allá de las coyunturas. Perón había llegado a decir que los montoneros eran formaciones especiales integradas por una juventud maravillosa. Yo creo que Perón, cuando le preguntaba si era de izquierda o de derecha, contestaba depende. Yo creo que Perón era un hombre absolutamente pragmático. De hecho, cuando creó el peronismo, trajo gente de todas partes. Trajo gente de la izquierda, trajo gente de la derecha, había socialistas, conservadores y demás. Nosotros decíamos viejo, no te olvides, ¿no? Entre nosotros decíamos ese hijo de puta, ¿no? Ese viejo que nos hacía a veces trastadas terribles, espantosas, que nos perseguía a veces, que bueno, nosotros de un lado lo pensábamos así, del otro lado los sindicalistas lo pensaban igual, decían este viejo hijo de puta que está con los montoneros, y los montoneros que decían este viejo que está con los burócratas. Aquel 1 de mayo, los montoneros cuestionaban a su líder desde la plaza con el canto ¿Qué pasa, general?, que está lleno de gorilas el gobierno popular. Sí había una consigna ciertamente dura con la cual iban los compañeros a la plaza, que era aquella consigna ¿Qué pasa, general?, que está lleno de gorilas el gobierno popular. Bueno, esto estaba dirigido fundamentalmente a López Rega y a algunos sectores que obviamente estaban de alguna manera desvirtuando lo que significaban las pautas programáticas del Frejuli. Gorila se le llamaba, igual que ahora, a los antiperonistas. Los montoneros acusaban a Perón de rodearse de antiperonistas. Gorila siempre fue para nosotros aquel que odiaba al pueblo, a los negros, a los cabecitas, a los inmigrantes y al peronismo. Gorila siguen siendo estos elegantes intelectualoides que porque leen filosofía dicen que Perón era reformista. Ellos serían revolucionarios. ¿Qué hicieron?
Los montoneros también cantaban ese día: se va a acabar la burocracia sindical. La burocracia es nacional y popular y trabaja para el peronismo. Quienes trabajan en contra del pueblo son la guerrilla. No era el resultado de un conflicto interno del peronismo, era un conflicto interno de la nación, era lo nuevo peleando contra lo viejo. Si bien había que defender el pacto social, ese pacto social había que profundizarlo en función de ir generando las condiciones de mayor participación y protagonismo de los sectores populares. Ahora, esa estructura siempre le sirvió al pueblo y en aquel momento era imprescindible. Nosotros vivíamos de la protección de los sindicatos. Teníamos que pelear contra todo el establishment, contra el imperialismo, y encima contra los sindicalistas, y encima contra los políticos corruptos. Era una batalla colosal. La bronca de ellos con el sindicalismo es una bronca de clase. La guerrilla es clase media y media alta. Los sindicalistas son negro y clase baja. Ellos creen que el peronismo empieza cuando ellos llegan. No toman todo lo anterior y toda esa riqueza. No vienen al servicio de una clase. Vienen creyendo que son el cerebro que va a conducir. La lucha interna que se vivía en el peronismo estalló en Ezeiza el 20 de junio de 1973, el día que Perón regresaba en forma definitiva al país. En Ezeiza los sectores sindicales y de la juventud del movimiento querían mostrarse ante Perón como el eje del movimiento, uno y otro. Sin embargo, ahí hay un acuerdo de fuerzas, de poderes, que solo podían estar juntos en función de un objetivo inmediato, coyuntural, circunstancial, que era distanciar a Perón de los sectores jóvenes. Nosotros apostamos absolutamente toda nuestra capacidad organizativa, las fuerzas y demás, en que se produjera un hecho de masas. Si no hubiera habido la presencia del grupo delirante, fundamentalmente estimulado por López Rega, vía Osinde, Norma Kennedy, que la inteligencia de las Fuerzas Armadas se suman, y la policía se suman y participan abiertamente de eso. Se hablaba de que había sido la izquierda la que había empezado a tirar, después se demostró que no, que había sido la derecha, liderada por Osinde. Osinde era el que estaba a cargo del operativo de seguridad. Por supuesto la izquierda respondió y se mataron. Fue una emboscada. Fue una emboscada. Nosotros no íbamos armados. Y nosotros posiblemente pecamos de ingenuos. Pecamos de ingenuos en el sentido que, volcado todo el esfuerzo en garantizar el arribo de miles y cientos de miles de compañeros a ese acto, nos despreocupamos por lo demás pensando que no había fuerza que pudiera oponerse a ese potencial de masas en la calle. No había instrucciones de venir armados. Sí había algunos pelotones de seguridad que tenían algunas armas cortas, no había armas largas. Nosotros las teníamos, esas armas, hubiéramos tenido las armas como para dar un combate frente a ese barco, seguro. Teníamos hasta RPG-7, lo poníamos a un volado con una bala antitanque si hubiéramos ido al combate. No fuimos al combate, fuimos a participar de una fiesta popular. Lo cierto es que Perón eligió rodearse del ala más conservadora de su partido. En su política pendular, el general había virado a la derecha. El contexto político de los 70 significaban que el peronismo era hacedor de transformaciones profundas. Nosotros creíamos y creemos, y yo sigo creyendo, que esas transformaciones profundas no las podías hacer con elementos como López Rega o con ciertos sectores de derecha que, coaligados a la dictadura que se había ido y volvía, quería poner palos en la rueda y provocar un gran desastre en la Argentina. Siempre hubo una contradicción entre las comisiones internas y las conducciones sindicales. Y siempre hubo una contradicción entre las dirigencias políticas, negociadoras, claudicantes, lo que fueran, pero distintas a la manera de negociar que tenían los sindicalistas. Acá había dos plazas. Una plaza sindical con el peronismo tradicional, que se continuaba en el balcón. Pues todo este tema de las reinas de belleza y afines que se estaba haciendo en ese momento, es lo que había sido el peronismo tradicional. Así se hacía hasta el 55. Y la juventud que ignoraba esto, frente a eso reacciona desde el principio cantando
cosas tales como no queremos carnaval, asamblea popular. Hubo un incidente más o menos fuerte cuando creo que Antonio Carrizo presenta a la Reina del Trabajo. Entonces desde la plaza empiezan cánticos contrarios a eso, inclusive cánticos que afectaban a la señora Isabel, que era la vicepresidenta y la esposa de Perón. El general pensó que se le había ido las manos, sin duda, que tenía algo, tenía que contestarles a los cantos de tono agresivo, pero no romper el movimiento como de hecho lo estaba haciendo en ese momento. En los últimos años de vida del general Perón coexistían el peronismo conservador y ortodoxo de los gremios y el de los revolucionarios de izquierda, que tenía como principales protagonistas a Montoneros, una organización guerrillera que había protagonizado una sangrienta lucha armada que buscó durante años que Perón pueda volver al país. Ambos sectores estaban en la plaza aquel día en el que el general tomó partido. En la Argentina de los 70 se produjo un hecho político de gran connotación, que fue la irrupción de la juventud en la política. Era muy difícil que un hombre que había estado fuera del país 18 años pudiera entender la nueva realidad que se había gestado en esos 18 decisivos años de la historia argentina. Éramos gente muy joven que asumíamos un rol y además defendíamos una causa, incluso dando la vida. En verdad, él lo que hizo es, muy bien, el tiempo de la lucha se acabó porque hasta ahora hubo dictaduras tras dictaduras, proscripciones, hubo gobiernos democráticos, pero el peronismo proscripto y demás. Bueno, este es el primer periodo que el peronismo no está proscripto, nadie está proscripto, están funcionando las instituciones, no hay ninguna razón para la lucha. Perón les dio a los Montoneros todo, Perón le había dado a la Secretaría General del Movimiento, de la Juventud, el presidente, digo, toda la estructura de campo, es una entrega de poder de Perón a una generación. En esa entrega, ¿qué busca el general? Que esa generación asuma la conducción del país. En la plaza, Montoneros le respondía a Perón con el canto Rucci traidor, saludos a Bandor. Augusto Bandor era otro sindicalista que había sido asesinado 5 años antes. La muerte de Bandor, la de Alonso, la de Coria, la de Klosterman, esas muertes tienen que ver con una lucha de la guerrilla contra la burocracia, donde discutía la conducción. Rucci fue el hombre que había pasado la historia como quien le sostuvo el paraguas al general en su primera vuelta al país en 1972. Era la figura fuerte del sindicalismo ortodoxo y su cercanía a Perón era una muestra del giro del líder hacia la derecha peronista. Cuento con el apoyo y el aval del general Perón. En consecuencia, atacarlo a Rucci significa que no se está muy de acuerdo con Perón. Pues entonces que vaya y se lo digan a Perón. El asesinato de Rucci por parte de Montoneros fue un golpe muy duro para el general. Es un atentado contra el pueblo argentino y fundamentalmente contra la clase trabajadora. Lamentablemente nosotros como trabajadores argentinos y por encima de la discrepancia que pudiéramos tener con el compañero Rucci, lo interpretamos como un atentado nuevamente contra la clase trabajadora y contra el movimiento peronista. Es público y notorio los enfrentamientos que teníamos con Rucci, eso es absolutamente evidente. Lo que no es evidente y está claro por el contrario, es que en ningún momento Montoneros asume ese hecho como propio. Era mucho mejor para el pueblo, para el peronismo y para todos Rucci que estos señores, mucho mejor. O sea, en alguna medida, la crítica a la burocracia entre Rucci y Firmenich, Rucci era un caballero, era un luchador y venía de abajo. Firmenich era un elegante del Colegio de Buenos Aires. No llegábamos a entender el discurso de Perón. Nosotros no podíamos dar crédito a lo que estábamos oyendo, que Perón nos insultara de esa manera sin límite, ¿no? Las organizaciones sindicales se han mantenido incondicionalmente